son células que tienen una capacidad común. Las dos células pueden atacar a virus, bacterias, parásitos incluso, a través de un mecanismo que es la fagocitosis. ¿Qué hacen entonces estas células? Se acercan a la bacteria, la atrapan, la introducen en su citoplasma, la fagocitan, se la comen, en otras palabras, y una vez dentro, utilizando una gran cantidad de enzimas que tienen en sus lisosomas y en sus peroxisomas, matan a la bacteria y luego la digieren, así como nuestro estómago digiere todo lo que comemos y eliminamos con las heces fecales lo que ya no sirve. Lo mismo hacen los neutrófilos y los macrófagos. Fagocitan, comen a la bacteria, la digieren, utilizan todo lo que les sirve, los nutrientes, todo lo que les sirva de la bacteria, y lo que no sirve lo eliminan hacia la circulación. Bien, los neutrófilos tienen esta capacidad de hacer fagocitosis desde el momento que salen casi a la sangre, ¿no? Hemos dicho que entre hasta 8 horas, no 4, 8 horas, cuando los neutrófilos ya han terminado su maduración. Desde ese momento ya pueden fagocitar. En la misma sangre pueden fagocitar. Si hay una bacteria que está circulando, el neutrófilo lo va a los macrófagos, en cambio, son células más grandes, no tiene esa capacidad. El macrófago sale y hasta 20 horas tiene que madurar en la sangre. Luego, salir al tejido y en el tejido todavía crecer, dotarse de sistemas enzimáticos adecuados. Eso tarda otro día. Pero una vez que ya ha madurado, ha crecido, en los tejidos puede sobrevivir meses el macrófago y es capaz de fagocitar hasta 100 bacterias en una sola. ¿Cómo salen los glóbulos blancos desde la sangre hacia los tejidos? Hay este mecanismo de la diaféresis que permite al glóbulo blanco salir desde la sangre hacia el tejido. ¿Y qué es lo que ocurre? Si está en la pared del capilar, los vasos capitulares, los glóbulos rojos tienen más o menos diámetro, ocupan todo el capilar. Los glóbulos blancos todavía son más grandes. Los blancos son grandes. Y el capilar intercambia líquido, nutrientes a través de los poros capilares. Estos poros capilares miden entre 6 y 7 nanómetros. Estrechos. ¿Qué pasa por el poro capilar? Agua, pasa iones, pasa glucosa, pasan aminoácidos, oxígeno junto con el agua, ¿no? Entonces, estructura
estructuras de muy bajo peso molecular. Este polo entonces tendría, digamos, este diámetro. Desde luego un glóbulo rojo no puede pasar por ahí, ¿no? Nunca van a pasar los glóbulos rojos hacia el tejido. Proteínas plasmáticas, incluso como albúmina, globulina, que tienen un peso molecular alto, tampoco pueden pasar. Pero esos glóbulos blancos lo hacen. ¿Cómo lo hacen? Por este mecanismo de la actividad. ¿Qué hace un glóbulo blanco? Aquí tenemos el polo. ¿Sí? El glóbulo blanco primero se acerca a la pared y se sujeta a la pared. Tiene unas proteínas y receptores que se sujetan aquí a la pared, se agarran de la pared. Luego ya va a empezar este mecanismo. Como es el ancho del capilar, el diámetro del capilar, el glóbulo blanco está un poquito, se escurre, se va metiendo. Cada vez se va metiendo más, y desde luego cada vez va quedando más chico aquí. Y cuanto más pasa, más chico aquí, cuanto más pasa, más chico aquí, y finalmente termina por atravesar. O sea, se escurre, ¿no? Muy flexible. A eso se conoce como diapelas. Ahora, ¿cómo el glóbulo blanco sabe dónde están las bacterias a las que tiene que atacar? Porque si la infección es tienes una herida que está infectado, ahí van a ir los glóbulos blancos. Esta otra mano está sana, no van a ir ahí. ¿Sí? Hacia la infección van a ir. Entonces, desde el sitio de la infección, si aquí es la infección, el propio tejido empieza a producir sustancias que son propias de la infección, propias de la degradación de los tejidos, de la muerte de las células, porque las células que están aquí están produciendo una inflamación, una infección, están dañadas, por eso están produciendo ese mecanismo de infección. Podemos ver que está rojo, que nos duele, ¿verdad? Entonces, hay un daño. Ese daño produce una gran cantidad de sustancias. Vean estas sustancias, estos puntitos que aquí son sustancias. Enzimas proteolíticas, iones, potasio, ácido láctico, que de las células que han muerto está saliendo. A estas sustancias se las conoce como sustancias quimiotáxicas. ¿Qué quiere decir? Que son sustancias químicas que se producen en el tejido dañado. Ahora, estas sustancias por difusión, ¿ven? Aquí hay una alta concentración de las sustancias, por difusión se dirigen hacia dónde? Hacia los capilares. Hacia todo el tejido y hacia los capilares. Y pasan a la sangre. Entonces, estos glóbulos blancos que están circulando perciben que hay sustancias quimiotáxicas y entonces primero salen hacia el tejido y luego se dirigen hacia donde se está originando las sustancias quimiotáxicas, ¿no? Hacia el sitio de mayor concentración de las sustancias quimiotáxicas. Quiere decir que ahí es donde se está produciendo el daño. Y ahí es donde nos tienen que actuar. ¿Alguna vez me he visitado un churrasco en el campo? ¿Sabías cómo te lo preguntabas dónde era el churrasco? No, ya llegabas y decías, ahora sí que estará. Pero uno por el olor, ¿no? Allá debe ser, allá hay un olor al churrasco, vamos. ¿De dónde está saliendo el olor? De la parrilla, ¿no? Exactamente si vale la pena para
hacer una comparación, eso sucede aquí. Aquí está ocurriendo la infección. El humo, hagamos de cuenta que son esas sustancias quimiotáxicas que están liberando el tejido dañado hacia el líquido extracelular. Y entonces, estos glóbulos blancos perciben esas sustancias quimiotáxicas y se dirigen hacia ese sitio. A eso se llama quimiotaxis. ¿Sí? Ese mecanismo, la quimiotaxis. Finalmente, ¿cómo se mueven los glóbulos blancos? Estos macrófagos y los neutrófilos, por un mecanismo que se conoce como movimientos ameboidianos. ¿Por qué se llaman ameboidianos? Porque primero se los dio de un parásito que es la ameba. ¿Sí? Las amebas son estructuras esféricas, ¿no? Pero que tienen la capacidad de transformarse en su forma y se mueven. ¿Y cómo se mueven? No tienen alas, no tienen pies, no tienen nada. Pero lo que hacen estos es cambiar de forma, vean, lanzan un pseudópodo, con este pseudópodo se anclan y tienen unas proteínas contráctiles en el interior. Y una vez que están ancladas, se contraen y avanzan. Luego nuevamente lanzan el pseudópodo, se anclan, se contraen y avanzan. Y así, a estos movimientos entonces se los conoce como movimientos ameboideos. Estos movimientos ameboideos, pero esta es la quimiotaxis, ¿no? ¿Dónde se producen las sustancias de la quimiotaxis? Toxinas de las bacterias mismas, productos de degeneración de los tejidos inflamados, varios productos de reacción electromagnética que se producen por inflamación, por la infección, ¿no? Entonces, ahora vean, para complementar, hasta qué distancia, digamos, llegan estos productos quimiotáxicos. Más o menos hasta unos 100 micrómetros de distancia. Parece poco, ¿no? 100 micrómetros. Pero si pensamos que un grupo de células, que tenemos aquí, tiene un capilar que atraviesa, ¿sí? Y que ninguna célula está más lejos del capilar de 50 micrómetros. Entonces, por muy lejos que estén las células que se dañan, la distancia hacia el capilar es más cerca de hasta donde llega la quimiotaxis. Entonces, la quimiotaxis alrededor de las células es intensa, ¿no? La liberación de sustancias quimiotáxicas. ¿Y cuánto puede avanzar un macrófago, por ejemplo? Puede avanzar entre 40 a 50 micrómetros por minuto. Entonces ven rapidísimo, llega, ¿no? A la lugar de la infección. Entonces no es que este mecanismo que fuera muy lento, que fuera más lento que una tortura, ¿no? Pueden ser rápidos. Los macrófagos llegan en poco tiempo, en minutos, están ya en el lugar de la infección. Bien. Ahora, ¿cuál es el mecanismo?